Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la explicación a través de los videos. En esta oportunidad vamos a tocar dentro de la unidad 2 los conceptos generales donde hablamos sobre las teorías del comportamiento del consumidor. Como ya les expliqué en las clases virtuales que estamos teniendo y las separatas que ustedes también tienen en el aula virtual, vamos dentro de esta etapa del proceso de compra de las personas, vamos a evaluar algunas teorías que han intentado explicar el comportamiento de compra de las personas en este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Dice que el hombre se comporta fundamentalmente en función de su instinto de conservación, pero también lo hace en función de algunos aspectos donde ya vamos a nosotros analizar los aspectos económicos, psicológicos, sociales o situacionales. Sería muy extenso hablar de todas las teorías que han tratado de explicar los procesos de compra de las personas. Es un proceso muy complejo y si analizamos todas las teorías definitivamente nos alcanzaría el semestre completo para poderlas ver. Hemos nosotros digamos, clasificado 4 teorías que consideramos las principales, en las cuales han podido tener un mayor impacto sobre el conocimiento del comportamiento de las personas en un proceso de compra. ¿De qué teoría estamos hablando? Pues de la teoría económica, de la teoría del aprendizaje, la teoría psicoanalítica y la teoría social. Estas 4 teorías son las que vamos a analizar en los siguientes minutos. Empezamos por la teoría económica, ¿no? ¿Y qué nos señala la teoría económica? La teoría económica habla sobre una relación que las personas hacen inherentemente, una relación entre calidad y precio. Si nosotros vamos a un supermercado, vamos a un mall y entramos a una tienda y entramos, por ejemplo, a una tienda Adidas y vemos un polo y queremos ver el precio, pero este precio no se encuentra en el polo, ¿alguno de ustedes sería capaz de más o menos entender cuánto sería el precio del polo que está tomando en ese momento en sus manos? ¿Podrían ustedes calcular su precio? Pues probablemente algunos sí. ¿Y en base a qué lo están haciendo? En base a la calidad percibida que tienen de la marca. En este caso Adidas. Probablemente algunos estén pensando que un polo puede estar 100 soles, 120 soles, 80 soles. No lo sé, pero quizás le van a ustedes asignar un precio. Y ese precio que ustedes inherentemente le asignan sin conocer el verdadero precio está referido a su relación con la calidad. Entonces, empezamos y decimos, los consumidores buscan siempre la mejor relación precio-calidad. Todo el mundo quiere obtener mucha calidad al mejor precio posible, ¿cierto? Esa es una de las premisas con las que parte la teoría económica. Además, nos dice que el hombre va a tratar de maximizar siempre su utilidad, ¿no? Por lo tanto, siempre tratará de adquirir el producto que más utilidad le dé en función del precio que ha pagado por él. ¿Y a qué se refiere la utilidad? Si lo traemos en términos de marketing, estaríamos viendo o hablando de la satisfacción. ¿Cuánta satisfacción me da el producto que he comprado por el precio en el que he incurrido? El hombre económico es una persona que ante cualquier situación de elección, ¿y por qué hablamos de elección? Porque nosotros nos enfrentamos siempre a la elección al momento de comprar, ¿no es cierto? Ante una situación de elección va a buscar todas las alternativas posibles para luego analizarlas y elegir aquella que le dé mayor satisfacción por el precio en que va a incurrir. Esta situación pasa a menudo, ¿cierto? Tú encuentras una variedad de productos o servicios de los cuales tú tienes que elegir y siempre vas a tratar de elegir aquel que te produzca mayor satisfacción por el costo en el que vas a incurrir, ¿no? Esta teoría tiene 4 principios que vamos a analizarlos uno por uno. El principio número 1 de la teoría económica te dice, las necesidades y deseos de los consumidores son ilimitados. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación? ¿Las necesidades y los deseos son ilimitados realmente? Pues la respuesta es sí. Nunca se va a poder satisfacer una necesidad por completo. Porque inmediatamente cuando tú has logrado satisfacer una necesidad, esa necesidad va a volver. Por ejemplo, al despertarte en las mañanas, tú tienes hambre. ¿Y esa hambre de dónde se produce? La carencia de nutrientes genera que te dé hambre, ¿no es cierto? Y tú quieres satisfacer esa necesidad. De pronto vas y tomas desayuno. Y en ese momento, por haber tomado tu desayuno, al cabo de unos minutos vas a sentirte satisfecho. La pregunta es, ¿nunca más volverás a tener hambre? La respuesta es no. Vas a volver a tener hambre seguro más tarde, a la hora del almuerzo, durante el transcurso del día. A pesar de que lograste satisfacer una necesidad, esa necesidad va a regresar. Entonces, las necesidades y los deseos son ilimitados.
Por lo tanto, no se pueden satisfacer por completo. Siempre esa necesidad va a requerir ser satisfecha continuamente. Segundo principio de la teoría económica. En vista de ello, que lo que acabamos de ver, tenderá a escoger aquella alternativa, ya sea un bien o servicio, que maximice su satisfacción. Es decir, vamos a, en este proceso de elección de productos o servicios que tenemos, elegir aquella que nos genere mayor satisfacción. Porque lo que buscamos es maximizar la satisfacción por el precio en que vamos a incurrir en algún producto o algún servicio. Tercer principio dice, la utilidad de un producto consiste en la satisfacción generada al consumidor. A medida que se adquieren más unidades de un producto, la utilidad total disminuye. Este principio parece a veces medio complicado de entender, pero ¿a qué se refiere que a medida que se adquieren más unidades de un producto, la utilidad total disminuya? A ver, vamos a dar un ejemplo. A ver, estás jugando fulbito con tus amigos un sábado en la mañana. Alrededor no hay ninguna tienda cerca, el sol empieza a hacer su trabajo, el cansancio y te da sed. Y de pronto miras venir a un amigo con una jarra de gaseosa, de una Coca-Cola heladita, con un vaso. Te llama y te dice, oye, ¿tienes sed? Sí, pues te ofrezco un vaso de Coca-Cola. En ese momento, cuando tú tomas ese vaso de Coca-Cola después de haber estado haciendo bastante ejercicio y con bastante calor, ¿cuánta satisfacción te puede generar ese vaso de gaseosa? Probablemente mucha satisfacción, ¿cierto? Ok, tú terminas el vaso totalmente contento porque has logrado satisfacer en ese momento una necesidad. Inmediatamente que le entregas el vaso, le dices muchas gracias y tu amigo te dice, no te preocupes, tómate un segundo vaso. Bueno, tú por cortesía le vas a aceptar el segundo vaso o quizás tengas todavía sed. Ese segundo vaso que tú tomas, ¿te va a generar algún tipo de satisfacción? Pues probablemente sí, todavía queda algo por ahí por satisfacer. Y de pronto el segundo vaso lo tomas un poco más lento que el primero, pero lo acabas. Le dices muchas gracias, ahora sí continúa. Oye, espérate, todavía no te vayas. Te ofrece un tercer vaso de gaseosa. Bueno, tú entiendes la situación, te ha querido ayudar el amigo, ¿cómo lo vas a despreciar? Entonces tomas el tercer vaso. Probablemente ese tercer vaso ya no lo tomes tan rápido. Vas a estar muy pausado, te va a costar trabajo tomarlo. ¿Te producirá alguna satisfacción ese tercer vaso? Pues yo te digo que probablemente ya ni siquiera te produzca satisfacción. Con dificultad, pero logras terminar el tercer vaso, le dices muchas gracias y tu amigo te dice, oye, pero espérate, todavía la jarra está llena. Y te sirve un cuarto vaso. ¿Ese cuarto vaso te va a producir satisfacción? Probablemente más bien te produzca insatisfacción. Ya estás lleno, ya no puedes, se te va a complicar. A medida que adquieres más unidades de un producto, tu satisfacción o tu utilidad empieza a disminuir. E incluso puede llegar a un punto donde ya incluso te puede producir el efecto contrario. Entonces, todos los productos pasan por esto. Todos, absolutamente todos. Cuarto principio. Los consumidores son perfectamente racionales. Miren lo que dice. O sea, parte del principio que los hombres son racionales al momento de comprar. Al tomar una decisión de compra, lo cual significa que sus decisiones se toman en forma independiente sin que influyan los demás y que sus preferencias son constantes a lo largo del tiempo. Este cuarto principio de la teoría económica parte de un razonamiento. Todos los consumidores pues son personas y las personas por lo tanto son racionales y deberían tomar una decisión racional. Sin embargo, vamos a ver durante el proceso del semestre que esto quizá no sea tan cierto. Continuamos. En el fondo, la teoría económica se resume bien en las curvas de oferta y demanda. Bueno, yo sé que ustedes chicos no han tenido el curso de economía todavía y voy a tratar de explicarles brevemente a qué se refiere estas curvas de oferta y demanda. Esta curva que vemos aquí, no sé si logran distinguir el color, pero este es color azul, y que tiene pendiente negativa, es la curva de demanda. Y la curva que tenemos aquí de color rojo, que tiene pendiente positiva, es la curva de oferta. Ahora, en el punto en que estas dos curvas se juntan, es lo que se conoce como el punto de equilibrio de un mercado. Entonces, si tú miras esta gráfica, probablemente estés confundido y dices, ¿y cómo salen y de dónde nacen estas dos curvas? Pues bien, punto de equilibrio. Si nosotros queremos lanzar, por ejemplo, un producto al mercado, no sé, agua embotellada, agua de medio litro embotellada. ¿Cuál es el precio de un agua embotellada ahorita en el mercado? Un sol 50 en promedio, ¿cierto? Ese sol 50 podríamos considerarlo como el punto de equilibrio, donde tú entras a un mercado donde hay un punto de equilibrio, donde el precio es un sol 50, ¿cierto? En esta parte de aquí tenemos la variable precio y aquí tenemos la variable cantidad.
Con precio y cantidad se arman las curvas de oferta y de demanda. Muy bien, si acá está el precio y decimos que el punto de equilibrio parte aquí, y si tu agua cuesta $1.50, nosotros trazamos esta línea aquí y chocamos con la curva de demanda. Quiere decir que si a este precio, todos los que están aquí, toda esta cantidad, te van a comprar. Porque recuerda que esto es la cantidad que consumen, esta es la curva de demanda, y donde este punto de tu precio choca con la curva de demanda, será la cantidad que tú demandes. O las personas demanden en un mercado. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si este precio aumenta? Si nosotros nos subimos un poco y llegamos aquí, por decir ahora ya no cuesta $1.50, ahora cuesta 2 soles. Ahora trazamos, ¿y dónde choca la curva? Aquí. Y entonces trazamos un nuevo punto, ¿y qué pasó con la cantidad? Empieza a disminuir. Por consecuencia, decimos que ante un mayor precio, la demanda disminuye. Por eso es que la demanda siempre tiene pendiente negativa, porque ante cualquier subida de precio, la demanda consumida empieza a disminuir. Si estamos aquí y más bien el precio baja, miren lo que sucede. Nos ponemos aquí, ahora cuesta 1 sol, decimos, y bajamos hasta aquí, y miren dónde choca la curva, aquí. Este es el punto de equilibrio, y lo que ha hecho es aumentar la cantidad demandada. ¿Por qué? Si ha bajado el precio, entonces aumenta la cantidad de productos que tú consumes. Por ejemplo, si tú ibas al cine todos los días, todas las semanas, pagabas a un precio de 15 soles, ibas al cine todas las semanas, ibas al cine 4 veces al mes, ¿cierto? ¿Qué pasa si te suben el precio a 25 soles? Ya no 15, ¿de acuerdo? Si suben el precio, ¿qué va a suceder con la cantidad demandada? Empieza a disminuir. Probablemente si te suben el precio a 25 ya no vas a ir todas las semanas, de pronto vas a ir cada 15 días. ¿Cierto? Más bien el efecto contrario. Ahora la entrada al cine ya no está a 15 soles. Ahora por esta pandemia y para generar un incentivo, dicen los cines, ahora el precio de la entrada al cine está a 5 soles. Probablemente te animes a ir al cine no solamente una vez por semana, probablemente vayas 2 o hasta 3 veces por semana. Y si baja el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Aumenta. Y entonces ahí tienes por qué la curva de demanda tiene su pendiente negativa. Ahora, ¿y por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva? Porque es todo lo contrario. Muy sencillo. Recuerda que la curva de demanda, ¿quiénes son? Los consumidores. ¿Y la curva de oferta, quiénes son? Las empresas. Las empresas que ofrecen los productos y servicios. A una empresa, ¿le conviene que el precio esté alto o le conviene que el precio esté bajo? Pues a las empresas les conviene que los precios suban, porque tiene mayor precio, entonces su margen aumenta. En consecuencia, si los precios suben, miren dónde intersecta la curva de oferta, aquí. Ellos estarán dispuestos a producir más si el precio es mayor, porque están incentivados, porque van a recibir más dinero, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si el punto de equilibrio más bien bajó el precio? Miren dónde se intersecta la curva de oferta, aquí. Entonces van a producir menos. ¿Por qué? Al reducirles el precio, reducen su margen y ya no tienen mucho incentivo para producir. En consecuencia, van a producir menos. Pero ¿la demanda dónde estaría? Acá. Y todo esto, toda esta demanda quedaría insatisfecha. Aquí es donde se produce lo que se conoce en el mercado como escasez. Porque solo van a producir esto, pero la gente quiere todo esto. Y entonces se produce aquí escasez. Y cuando sube el precio y los ofertantes ofrecen todo esto, pero el mercado solo te compra esto, todo esto es exceso de oferta. Y hay sobreproducción y de pronto, ¿qué hacen las empresas cuando tienen mucho stock? ¿Qué es lo que tienden a hacer? Empiezan a hacer promociones, disminuyen el precio, inherentemente nuevamente regresa al punto de equilibrio. Igualito aquí. Al tener pocos productos disponibles en el mercado y la gente quiere todo esto, la gente va a estar dispuesta a pagar mucho más para conseguir ese producto. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio? Empieza a subir y nuevamente regresa al punto de equilibrio. Esta es una explicación breve de la intersección de las ofertas, de la oferta y la demanda, las curvas de oferta y demanda, ¿no? Entonces, cuando estas curvas de oferta y demanda se cruzan, es lo que se conoce como el punto de equilibrio. Cualquier variación en el precio va a ser una variación en la cantidad. ¿Perfecto? Muy bien, eso es lo que nos dice la teoría económica. Los ofertantes estarán dispuestos a vender más de un producto cuando el precio es mayor. Ya lo expliqué. Cuando el precio es mayor, ¿quiénes están más motivados de producir más? Las empresas, los ofertantes, ¿no? Por eso tiene una línea ascendente. Mientras que los demandantes, es decir, los consumidores, estarán dispuestos a comprar más ¿cuándo? Cuando el precio sea menor. Por eso tienen su curva descendiente.
Finalmente, ambas curvas se cruzarán en el punto en que ambos estén de acuerdo con la cantidad y precio. Y a eso se le conoce como el precio del mercado o el punto de equilibrio. ¿Ok? Hasta aquí es la curva, perdón, la teoría económica. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Y cómo se aplica esto? ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos y vemos por ahí en los supermercados 3x2, en toda la tienda 15% de descuento, los conocidos Black Friday, cupones, etcétera. Cuando yo lanzo una publicidad o una oferta como esta, ¿a qué estoy apelando? A la teoría económica. Partiendo desde el principio que tú eres perfectamente racional, ¿recuerdas? Y si tú eres racional y te dicen, oye, pagas 2 pero te llevas 3, en tu cerebro, ¿qué sucede? Estás pensando que estás ganando. Estoy ganando un producto. En consecuencia, lo voy a comprar. Y están apelando ¿a qué? A la teoría económica. ¿Ok? Muy bien. La siguiente teoría es la teoría del aprendizaje, lo que se conoce como las respuestas automáticas, ¿no? Los reflejos condicionados. En este apartado o en esta teoría hay un exponente que lo vamos a analizar, que se llama Iván Pavlov, que hizo un experimento muy interesante que ahorita lo comentamos. Pero, ¿de qué se trata la teoría del aprendizaje? A veces nosotros, por ejemplo, tomamos un taxi y empezamos a negociar el precio con el taxista, ¿cierto? Muy bien, la pregunta es, ¿quién les enseñó a ustedes negociar con taxistas? ¿Hicieron algún curso? ¿Hicieron un diplomado? ¿Una maestría de negociación con taxistas? Pues obviamente no. ¿De dónde a ustedes les viene esa noción de negociación con los taxistas? Probablemente de un proceso ¿de qué? De aprendizaje. ¿Y a quién vieron negociar antes? Probablemente a quién? A sus papás. Y como ustedes vieron cómo se hace, ustedes lo hacen. A eso se le conoce como la teoría del aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, los primeros ensayos del comportamiento del consumidor partieron desde el análisis de los criterios económicos, también después empezaron a darse cuenta que las personas actúan a partir de conocimientos adquiridos, ¿no es cierto? Y es por eso que incluso nosotros llamamos a algunos productos no por su nombre genérico, sino lo llamamos por su nombre de la marca, ¿no? Por ejemplo, si decimos Gillette, todo el mundo inmediatamente lo que se le viene a la mente es una hoja de afeitar, pero el producto se llama hoja de afeitar. Gillette es la marca, pero hay otras marcas, pero a todas las hojas de afeitar, ¿cómo las vas a llamar? Gillette, ¿cierto? Había otro producto que entró a Latinoamérica a finales de la década de los 70, en el año 79, ya casi inicio de los 80, es un detergente, ¿no? Que se llama Ace, y seguramente todos lo conocen. Pero este producto, ¿quién lo fabrica? Lo fabrica Procter & Gamble, ¿cierto? Y Procter & Gamble, cuando lo introduce a Latinoamérica, tiene un pequeño problema. Primero, Procter & Gamble, ¿de dónde es? De Estados Unidos. Por lo tanto, Ace no es una palabra en español, es una palabra en inglés. Y entonces alguno ya estará dándose cuenta que en realidad no es Ace. Así se escribe, pero no se pronuncia Ace. ¿Cómo se pronuncia? Ace, ¿cierto? Pero cuando lo introduce a Latinoamérica, imagínense ahora, la gente tiene problemas con el inglés, imagínense en la década de los 80. Todo el mundo tenía problemas con el inglés. Entonces, la gente le empezó a decir Ace. Procter & Gamble estaba lanzando su publicidad y decía Ace, pero la gente cuando lo miraba le decía Ace. Intentaba Procter & Gamble meter en la conciencia a la gente que es Ace, pero la gente le seguía llamando Ace. Le pasó en el Perú, le pasó en Chile, le pasó en Ecuador, le pasó en Colombia, le pasó en Argentina. Tanto fue el problema de que aprendieron la gente a decirle Ace, que Procter & Gamble decidió llamarlo Ace también. Y ustedes pueden ver una publicidad hoy día de Ace que dice incluso Ace lo hace, ¿no es cierto? Ya se rindió, pero en realidad el producto es Ace. Ahora que ustedes ya saben la verdad del cuento, ya saben cuando van a una tienda qué es lo que tienen que pedir, ¿no es cierto? Y cómo pronunciarlo. Ya me cuentan cómo les va. La teoría del aprendizaje, como les dije, tiene un exponente que para nosotros es interesante analizar, que es Iván Pavlov, ¿no? Y él hizo un experimento. Seguramente alguno usted ha escuchado más del experimento que de él, que es el perrito y la campana, ¿no? ¿Y qué quiso demostrar Pavlov con este experimento, no? Quiso demostrar que, efectivamente, en este proceso de aprendizaje nosotros podemos ir condicionando algunos elementos y asociarlos con otros. Por ejemplo, si a un perro tú le muestras un hueso o un pedazo de carne, ¿qué va a pasar con el perrito? Se va a emocionar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el perro ya, lo voy a poner entre comillas, aprendió que ese hueso o esa carne es deliciosa para él. ¿Y qué sucede si, independientemente de eso, tú le enseñas una campana al perro y tú lo haces sonar la campana? El perro va a mirar la campana y no va a entender por qué estás haciendo sonar una campana. Si tú los muestras por separado,
pues probablemente con esto va a empezar a emocionarse el perro con su huesito, ¿cierto? Sin embargo, cuando le muestras la campana, probablemente el perro no va a responder porque no entiende qué estás haciendo tú. ¿Qué hizo Pavlov? Empezó a asociar estos dos estímulos, estímulo campana y estímulo hueso. Entonces, al momento cada vez que quería alimentar a su perro, antes de alimentarlo hacía sonar la campana, inmediatamente después le daba el hueso. ¿Qué estaba tratando de hacer Iván Pavlov? Asociar estos dos estímulos, de tal manera que el perro reconozca el estímulo 1 y reconozca el estímulo 2 de manera junta. Y esto lo repetía por varios días, por varias semanas, hasta que en un momento solo tocó la campana sin mostrar el hueso y el perro ya empezó a salivar, porque sabía que lo que venía después de la campana era el hueso. ¿Qué estaba demostrando Pavlov con esto? Que podemos asociar estímulos y generar respuestas, ¿no? Demostró que el perro había aprendido, entre comillas, que carne y campana iban juntas y por lo tanto al escuchar la campana recordaba el estímulo carne. Experimentos con personas dice condujeron a resultados similares. Cuando nosotros estamos en nuestra casa un sábado, un domingo, bueno, en situaciones normales, y escuchamos el sonido de una cornetita de una heladería muy conocida en el Perú, ustedes inmediatamente empiezan a asociar el sonido de la cornetita, ¿con qué? Con los helados Donofrio, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una de las demostraciones de cómo estos experimentos funcionan. El estímulo y condición. Incluso cuando recién empezó la guerra de las empresas de telecomunicaciones, cada empresa tiene un sonido distinto, ¿cierto? Y uno podía reconocer inmediatamente a qué teléfono estaba llamando, a qué compañía pertenece, inmediatamente escuchaba el sonido. ¿Ok? Entonces, la teoría del aprendizaje nos enseña que las personas dan respuestas automáticas a algunos reflejos condicionados porque los han ido asociando a lo largo de la historia. Entonces, las empresas procuran asociar algún estímulo para que tú puedas asociarlo con un producto. Por eso es que tú ves que empresas tienen personajes, tienen mascotas, tienen alguna persona o alguna figura pública. La idea es asociar eso con el estímulo, en este caso el producto, ¿no? Algunos autores plantean que de alguna manera el proceso de aprendizaje tiene una base económica en el sentido que facilita al individuo la realización de comportamientos que de otro modo requerirán una dedicación de mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces acompañamos a nuestros papás en estos procesos de compra, inherentemente no nos damos cuenta, pero estamos aprendiendo a comprar. Y de pronto ya sabemos cómo negociar con algún vendedor o alguna vendedora en el momento que ocurra la situación. ¿Ok? Muy bien. Cuando se habla de la llamada lealtad o lealtad del producto a la marca, ¿de qué estamos hablando? De un proceso de aprendizaje muy fuerte, porque ya hemos aprendido nosotros a asociar los estímulos que nos envían las empresas a través de las marcas, de personajes, de figuras públicas, y lo asociamos al producto. Y a partir de esta asociación es que nosotros empezamos a consumir. Esto, la teoría del aprendizaje, está en el libro de Rolando Arellano, que se llama Comportamiento del Consumidor, enfoque de América Latina, que nosotros lo hemos puesto en la bibliografía para que ustedes lo puedan consultar. Muy bien, hasta aquí vamos a parar y en el siguiente video vamos a explicar las otras dos teorías. Muchas gracias.